Vamos a contextualizar nuestra escuela dominical, hermano. En Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice el apóstol: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo da gracias al Señor, hermano, porque Dios lo tuvo por fiel colocándolo en el ministerio. Y el verso 13 dice: habiendo yo sido antes, blasfemo, perseguidor e injuriador. Es decir, hermano, Dios salvó a Pablo y Dios tuvo de él misericordia, le perdonó todos sus pecados, y luego le dice: y ahora, Pablo, tú vas a ser ministro del Evangelio. Tú vas a predicar que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esta situación, hermano, sorprende gratamente al apóstol Pablo. Les voy a poner un ejemplo para que en parte podamos comprender esto, hermano. Imagínense que usted tiene una empresa y sorprende a uno de sus empleados que le roba. Y usted revisa las cámaras y ve que este individuo le ha robado y ha tomado lo que no le corresponde. Y usted lo llama y lo acusa y da todas las evidencias. Y este personaje, al ver todas las pruebas, él sabe que va a ir a la cárcel, él sabe que va a ser detenido, él sabe que está en un tremendo problema. Sin embargo, usted va y le dice, usted es movido a misericordia y le dice: no te preocupes, yo te perdono. Yo te perdono, no te preocupes, yo te perdono todas las deudas que tienes conmigo, todo lo que me has robado. Esta persona, conmovida, incluso hasta las lágrimas, le abraza, le da las gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y luego usted agrega y le dice: y ahora, de aquí en adelante, tú serás el cajero. Te vas a encargar de guardar el tesoro de mi empresa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Habiendo yo sido, y usted puede leer el detalle de todos nosotros en el capítulo 9, cuando dice: transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Es decir, hermano, Dios perdonó a todos estos. Y ahí estamos nosotros, hermano. Y nosotros recibimos con gratitud el perdón de nuestros pecados, siendo lo peor. El apóstol Pablo dice, siendo yo el primero, y se refiere a que éramos los peores pecadores, más Dios de nosotros tuvo misericordia. Y ahora no tan solo nos ha perdonado, sino que a nosotros nos envía a predicar el Evangelio. A nosotros nos envía a predicar el Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo dice: me tuvo por fiel, cuando él era el más infiel de todos, hermanos, como nosotros. No manda a los ángeles a anunciar la buena nueva de que Cristo perdona a los pecadores. No manda a personas de una conducta intachable, sino por el contrario, hermano. Él manda a los peores. Por lo tanto, si en esta mañana alguien se sentía orgulloso de sí mismo, ojalá el Espíritu Santo le abra los ojos. Y si estás aquí, tus pecados han sido perdonados y Dios te pide que seas testigo de él, de esta misericordia, para que le digas a los demás que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, nunca te olvides de agregar: de los cuales yo soy el peor.
yo doy testimonio porque a mí me perdonó. Es lo que nos enseña la carta a Timoteo. El mensaje, hermano, ¿cuál es el mensaje que debemos entregar? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y yo soy el ejemplo de que Él es capaz y bueno para perdonar aún a los peores. Ahora nos envía al ministerio, hermano. ¿Y a quiénes debemos predicar? Leíamos en el capítulo 2 que a todos los hombres, a los gobernantes, a los que están en autoridad, a todos los hombres, hermano, debemos predicar, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. Y ojalá nos grabemos eso, hermano. Muchas veces creemos que el evangelio es predicar prosperidad, predicar situaciones temporales y cosas relativas a esta vida. Sin embargo, aquí dice que debemos predicar a todos los hombres, a las autoridades, a los que están en eminencia, porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermano? ¿Cuál es la verdad? La verdad es esta, hermano. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por lo tanto, hermano, habiendo sido salvados, más ahora Dios nos tiene por fieles si nos pasa a nosotros el evangelio y nos tiene por fiel para anunciarlo, como dice el apóstol Pablo, y me tuvo por fiel llamándome al ministerio. ¿Qué ministerio, hermano? El de predicar la palabra, el de predicar a todos los hombres, a todos los hombres. Ese es un poquito el resumen de las escuelas dominicales que hemos pasado. Y aquí en el capítulo 3 ahora nos dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y alguien dirá, bueno, esto se refiere a los obispos. Y este error se suscita porque tenemos un error en lo que significa obispo. Para nosotros, en general, el obispo es alguien que ostenta un cargo de autoridad en una institución. Pero ese no es el concepto bíblico, hermano. Ese no es el concepto bíblico, hermano. Ese es un ordenamiento episcopal en que está el obispo, el presbítero, el diácono, y así hay cargo de autoridad. Pero eso es dentro de una organización. Pero el concepto bíblico de obispo, para que usted lo entienda, es como un mayordomo. ¿Qué es lo que es un mayordomo? Suponga que yo soy una persona que tiene muchas riquezas. Tengo mi casa, tengo mi mujer y tengo mis hijos. Pero yo voy a salir de viaje por un tiempo largo. Entonces traigo a un sirviente, a un esclavo, y lo pongo al cuidado de mi casa. Y le pongo mis bienes en sus manos, y le pongo la administración de mis bienes, y le digo, cuida a mi mujer, cuida a mis hijos, administra los bienes, porque yo voy, pero luego volveré a pedirte cuenta. Por lo tanto, es un administrador de las cosas de Dios. No es el Señor, no es el rey, no es el gobernador, es un siervo de Dios para cuidar a la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que es la iglesia? Hemos aprendido aquí que cada uno en su hogar tiene una asamblea de cristianos. Por lo tanto, cada varón que está aquí presente, que tiene su mujer y sus hijos, tiene la responsabilidad de administrar su casa. ¿Por acaso no sales en la mañana temprano a trabajar para proveer el alimento y pagar las cuentas? ¿No te preocupas de tus hijos pequeños, de llevarlos al colegio, de traerlos? Y constantemente estás preocupado de eso, pues de eso se trata. Por lo tanto, cuando veamos la palabra aquí, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, lo que está hablando es de los que anhelan el ministerio que recibió Pablo.
¿Y cuál fue el ministerio que recibió Pablo, hermano? De predicar el evangelio a todos los hombres. Todos los hombres. Por lo tanto, no estamos hablando de un grado institucional, sino un servidor. Un servidor. En el capítulo anterior también colocaba el orden respecto del hombre y de la mujer. Y el hombre tiene la autoridad. Pero la autoridad, hermano, para servir en su casa. Mire, el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versos 46 y 47 dice: ¿quién es, pues, el esclavo o siervo prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿A quién? A su mujer y a sus hijos. Hermano, usted está casado, sepa que está casado con una hija de Dios. Y los hijos que tengas con ella no son tuyos, hermano, son del Señor, y te va a pedir cuenta por su hija y por los hijos de ella. Y dice, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, un mayordomo fiel, un mayordomo que administra bien el dinero, un mayordomo que le da el alimento correcto a la hora adecuada, que provee todas las necesidades para su casa. Y en este caso, hermano, estamos hablando de una administración espiritual. Es su responsabilidad suministrar el evangelio a su mujer y a sus hijos, proveerles a tiempo, enseñarlos, instruirlos en el camino del Señor, instruirlos en el camino del Señor constantemente, hermano. Y ahora la palabra del Señor dice que si bien es cierto, Él nos salvó, siendo malos, siendo infieles. Es más, hermano, aquí habla de parábolas. Por ejemplo, Él sabe que somos reprensibles. Dice marido de una mujer, Él sabe que no somos leales, hermano, ni fieles. Dice sobrio, prudente, decoroso. Él sabe que no somos sobrios, somos imprudentes, somos indecorosos. No somos aptos para enseñar, pero ahora que Él nos ha salvado, hermano, y nosotros tenemos testimonios de que Él nos ha perdonado, ahora el Señor te dice, anda y predica, pero tienes que saber esto, tienes que cambiar tu vida. El hecho de saber que Dios perdonó todos tus pecados, ahora te tiene que hacer una persona irreprensible, marido de una sola mujer. Y esto nos habla de la fidelidad y de la lealtad, hermano. Luego agrega y dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Todas estas virtudes, hermanos, tienen que nacer en nosotros mediante una lucha diaria en contra de ellas, porque no son naturales en nosotros. Estas son virtudes del Espíritu Santo. Hay gente que, por ejemplo, llega al Evangelio, pasa mucho tiempo y fuma. Y uno le dice, deje de fumar. No, es que Dios sabe que yo soy así. Pues te digo, ya no tienes que ser así. Mire, yo he conversado con gente que de repente está hablando conmigo y se le salen sus garabatos, hermano. Ay, perdón, dice, es que estoy tan acostumbrado, yo soy así. Pues ya no tienes que ser así. Tienes que saber que para el ministerio que fue puesto en tus manos, todas esas cosas debes luchar contra ellas y en lo posible deshacerte de ellas. ¿Acaso no es grande la misericordia que Dios ha hecho contigo? ¿No te sacó del pozo cenagoso de condenación y pudrición? ¿No te dio la vista? ¿No te dio la salvación? ¿No has entendido que Él derramó su sangre para salvarte? Para salvarte. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y no tan solo eso, te sacó de lo peor y ahora te ha tenido por fiel y te dice, anuncia las buenas nuevas. Mire, nosotros vemos al Señor cuando fue a Gadara,
Y vino un endemoniado, tenía una legión de demonios. Y el Señor lo libró, reprendió a los demonios y lo dejó libre. El endemoniado le dijo, Señor, quiero ir contigo. No, le dijo, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Era un hombre que no lo sujetaba a nadie, ni las cadenas, vivía entre los sepulcros. Todos le tenían temor, todos huían de él. ¿Y acaso muchos de nosotros no éramos así? Buenos para el garabato, nadie nos pasaba a llevar. ¿Pero acaso la misericordia de Dios no ha hecho algo extraordinario que debería motivarnos a nosotros a tener un cambio maravilloso? La palabra del Señor dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, Dios te ha designado para anunciar sus bondades y su misericordia, para decirle al mundo que Él vino a salvar a los pecadores. En la antigüedad, hermano, cuando los hombres eran llamados al sacerdocio, se vestían de hermosas vestiduras. Ellos se destacaban en medio del pueblo por la excelencia de sus vestidos. Podían haber miles de personas, mas todos distinguían al sacerdote. Ahora tú estás revestido con la gracia del Señor, limpio por la sangre del Cordero. Te destacas en medio de la población de este mundo. Ven en ti algo diferente, porque a causa de la misericordia que Dios ha hecho contigo, de lavarte con su sangre, de perdonarte y de colocarte en el ministerio, es necesario, dice Dios, es necesario que seas irreprensible. No un neófito, no un inexperto. A veces ni siquiera nos distinguimos del mundo, hermano. A veces compartimos en una fiesta con el mundo y somos los peores. Sale alguien contando un chiste sucio y nosotros contamos unos 10 veces más sucio. No hay diferencia. Y el Espíritu Santo en esta hora está diciendo, es necesario que seas diferente. Mire, hermano, la palabra nos habla de Elí. Dios tomó a Elí y le dijo, Elí dijo, tú y tus hijos estarán delante de mí para quemar incienso, para estar delante de mi presencia. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Elí honró más a sus hijos que a Dios. Sus hijos se burlaban. Hermanos, fueron criados en la iglesia. Le estoy hablando con un lenguaje actual. Ellos fueron criados en la iglesia. Y me refiero a Omni Fines. Criados en la iglesia. Incluso ellos mismos vestían ropas sacerdotales. Participaban en el coro, participaban en las diferentes actividades de la iglesia. Sin embargo, la palabra del Señor dice, más los hijos de Elí no eran creyentes, porque Elí no les predicó el evangelio, los crió como mundanos y en un solo día Dios se los mató. En un día Dios se los mató. Hermano, ocupamos un lugar de privilegio. Los hijos de Aarón, hermano, el hermano de Moisés, también fueron llamados al sacerdocio y ellos ministraban en la casa del Señor. Sin embargo, la palabra del Señor dice que eran borrachos. Buenos para tomar sin ningún respeto las cosas de Dios. Y cayó fuego del cielo y lo destruyó estando en el altar, hermano. Y por eso el Señor nos dice que nos ha perdonado, hermano, nos ha llamado a su evangelio, a ser testigos de Él, de este ministerio tan maravilloso, pero es necesario, hermano.
Es necesario buscar la santidad, hermano. No tan solo predicar con nuestros labios, sino que aún nuestros vecinos, compañeros de oficina, de colegio, familia, digan, no, él es diferente. No, él es confiable. No, él es leal. Él es fiel. Alguna vez lo ofendí, dijo, y jamás actuó de una manera extraña, amable. Y es necesario, hermano. Por eso en esta mañana, ojalá cada uno de nosotros analice su propia imagen, hermano. Porque el último verso dice, es necesario que buen testimonio de los de afuera y que no caigan en las trampas del diablo. No caigan en las trampas del diablo. Normalmente las trampas del diablo están en los malos amigos, en los amigos no creyentes, en los livianos. Muchas veces en la iglesia hay hermanos tan livianos, hermanos, y no saben que pueden afectar al Espíritu Santo. Muchas veces ocupan el término, es que eres muy santurrón, como que si tuviéramos que ser livianos, hermano. Y sin embargo, aquí el Espíritu Santo nos está diciendo, pero es necesario llevar una vida agradable a Dios. Ahora te va a costar, hermano. Te va a costar mucho. Pero mire, nosotros leemos la palabra del Señor acerca de el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, he aquí que yo estoy para ser sacrificado. Ya él predicó el evangelio, llevó a cabo su ministerio. Estando anciano ya le dice a Timoteo, he aquí que yo estoy para ser sacrificado. Pero he peleado en la buena batalla. No es fácil, hermano. No es decir, ya, este requisito lo cumplo, este también es. No, hermano, tienes que luchar contra todos tus malos sentimientos. Pero el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. He corrido la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me aguarda la corona que me darán aquel día el juez justo. Y no tan solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en una carrera, hermano. Y mire, cuando alguien quiere correr una carrera importante, en una olimpiada o algo así, debe abstenerse del cigarrillo, debe abstenerse del trago, no puede amanecerse, no puede andar en fiestas con los amigos, tiene que comer lo que corresponde en forma especial, tiene que estar haciendo ejercicios continuos. ¿Para qué? Para llevar a cabo su carrera. Y la Biblia dice, y el que no corre legítimamente, porque esta carrera hay que correrla legítimamente. ¿Cómo? Absteniéndose, hermano, de los deseos de la carne que están en mí. Y aquí el Señor me dice lo que debo buscar. Irreprensible. Que nadie me llame la atención por nada, tratar de hacer todo bien, hacer el mejor esfuerzo. Y cuando digo que correr a pedir disculpas, dice, marido de una sola mujer, esto nos habla, ¿qué debe haber entre un marido y una mujer? Fidelidad, lealtad, amor, afecto. Y esto debe ser con todos nuestros hermanos. Dice sobrio. Lo contrario a sobrio, hermano, es un curado, prudente, decoroso, vestirse bien, hablar bien, cortarse el pelo como hombre. La mujer, vestirse con decoro, como una mujer cristiana. Dice ser hospedador, apto para enseñar, apto para enseñar. Y esto nos habla de estar lleno del Señor, lleno de la palabra de Dios, cosa que cuando haya una conversación vana, llena de torpeza, de palabras sucias, le pregunten a usted y usted esté lleno solamente de la palabra de Dios. Apto para enseñar, no dado al vino, no dado al vino, no peleador,
no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible y no avaro. Y luego dice, que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un inexperto, no sea que lleno de orgullo, vanidad, caiga en el error del diablo. ¿Cuál fue el error del diablo? Ministró delante de Dios, hermano, la música. Y fue tan excelente su ministración que se sintió orgulloso de sí mismo y pensó que él era digno de recibir algún mérito de lo que había hecho. Hermano, el diablo creyó que era digno de recibir algún mérito de lo que había hecho. De toda obra maravillosa que hagas delante del Señor, no es tuyo el mérito, sino del que te mandó. La gloria es del Señor. Así que a eso nos llama el Señor, hermano, a un concepto que incluso a veces se torna un poco extraño. Santidad. Apartarse para Dios. Y luchar contra nuestra naturaleza carnal para la gloria del Señor. Y lo que te va a llevar a luchar no es un mero formalismo religioso, es tener lleno el corazón y la mente. Cristo murió por mí. Él vino a salvar a los pecadores y yo era el peor. Y ese pensamiento te debe inundar de tal manera que te vas a guardar para tu mujer, porque Cristo murió por mí. Voy a sujetarme a mis padres, por cuanto Cristo murió por mí. Voy a criar a mis hijos en sujeción y en el temor de Dios. Los apartaré del mundo. Me van a criticar porque van a decir como tanta iglesia, pero lo haré porque quiero que ellos alcancen también misericordia por aquel que murió por nosotros. Y el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude a entender esto, hermano. No podemos seguir siendo como el mundo. La experiencia que hemos tenido debería cambiar nuestro modo de pensar. Camino a Damasco. A Pablo se le apareció el Señor y eso cambió toda su vida. Y de perseguidor de la iglesia pasó a ser perseguido por la iglesia. Y murió en la cárcel por el evangelio y le cortaron su cabeza por el evangelio. Sin embargo, cuando él llegó al final del camino, llegó satisfecho y contento de haber agradado a Dios. El Señor nos bendiga y ponga en nosotros este deseo. Y no se confunda. El término obispo aquí no es el eclesiástico que utilizamos nosotros en las organizaciones, sino que están hablando de todos aquellos que han sido llamados al ministerio. ¿Qué ministerio, hermano? No necesitas que nadie te nombre pastor, presbítero, diácono o algo así. Todos aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos sido llamados al ministerio de predicar esta palabra fiel y digna, que es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y si no lo creen, mírenme a mí. Él me perdonó y me tuvo por fiel siendo el peor. Por lo tanto, ahora lucharé con todos los deseos, contra los deseos de mi carne, para agradar a aquel que me llamó a esta milicia maravillosa. Dios le bendiga y el Señor le guarde. Y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.